Bueno, vamos a ver uno de los ejercicios para ver cómo es más o menos la idea. Vamos a compartir la pantalla. Se ve bien, ¿no? No se ve oscura la pantalla ni nada de eso, ¿no? Sí, está abriendo, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? El Muy bien, muy bien. 110 se lanzó un dado honesto, no cargado, 2 veces, obteniéndose 4 en ambas oportunidades. ¿Cuál es la probabilidad de que en un tercer lanzamiento se obtenga nuevamente 4? Acá, ¿qué deberíamos definir o qué cosa deberíamos tener en cuenta o no tener en cuenta? Me parece que le faltaría la cantidad de veces que se tiró. Acá dice, se tiró 2 veces y se obtuvo un 4 en ambas oportunidades. ¿Cuál es la probabilidad de que en un tercer lanzamiento se obtenga nuevamente 4? Ah, bien, bien, bien. En este caso no hay relación entre las tiradas, son todos experimentos independientes, ¿sí? Desde el punto de vista tal vez probabilístico, no se puede dar, o no se daría normalmente que al tirar 3 veces, las 3 veces salga el 4, ¿sí? Es poco probable, pero no imposible. Y no hay nada que ese experimento en sí esté afectado por algo más que no sea el experimento en sí, no hay nada que lo afecte. O sea, así que la probabilidad de que salga de vuelta 4 va a ser la misma probabilidad que tuvo las primeras 2 veces, que va a ser 1 sobre 6. ¿Sí? Todos estos ejercicios van por ese lado. O sea, cantidad de posibles resultados positivos y cantidad total de resultados. Yo les quería compartir una pequeña presentación. Esta. Muy sencilla, para que veamos. Bueno, acá habíamos hablado, ¿se acuerdan de experimentos, los resultados, el espacio muestral, que es la cantidad total de posibles resultados? El evento es lo que yo quiero obtener, que puede ser un resultado o varios resultados dentro del espacio muestral. Y operaciones, vamos a ver después cómo se operan distintos tipos de probabilidad. La probabilidad tradicional es la cantidad de eventos sobre la cantidad de elementos del espacio muestral. Número de elementos del evento, o sea, el evento como resultados que yo deseado pueden ser 1, 2 o hasta... Si son todos, la probabilidad es 1, porque si yo digo quiero que salgan 1 o un 2 o un 3 o un 4 o un 5 o un 6 en mi experimento, tirando un dado, o sea, yo estoy planteando que no me importa qué número salga, o sea que cualquier tiro de dado va a dar un resultado positivo. Entonces la probabilidad es 6 sobre 6, que da 1. En cambio, por ejemplo, si yo digo quiero que salga un 5, como el problema decía que quiero que salga un 4, la probabilidad va a ser 1 sobre 6. Si quiero que salgan los pares, la probabilidad va a ser 3, porque tenemos el 2, el 4 y el 6, que son pares, sobre 6, ¿sí? Esas serían las cuentas. O sea, siempre la cantidad de elementos
el número de elementos del evento sobre el número de elementos del espacio muestral. O también, como se dice acá, número de casos favorables sobre el número de casos totales. Es otra forma de plantearlo, pero básicamente es lo mismo. ¿Cuántos casos favorables el evento tiene y cuántos casos totales hay? ¿Sí? Me gustaría que lean esta y me digan la respuesta. A ver, los espero. Que lo lean y que me den alguien que me dé la respuesta, alguno. Espero que se peleen por darme la respuesta. ¿Se lee bien? 1/5 sería eso. Y el Hay una resultado que verde, una verde, una roja, una amarilla, una negra. No, una azul, una verde, una roja, una amarilla y una negra. O sea que hay 5 pelotas. ¿Qué probabilidad hay de sacar la que sea amarilla? Está bien, 1 en 5. Está perfecto. Es muy parecido a lo que sería un dado, ¿sí? Eventos, resultados posibles 1, resultados totales 5, 1 sobre 5. Y acá modifico el problema. ¿Cómo sería el resultado si a la misma caja agregamos una pelota amarilla más? 2/5. 2 está bien. Sobre 6, claro. 2 sobre 6. Porque tenemos una pelota más en la caja, ¿sí? A ver, esta, si lo pueden sacar. ¿4 sobre 50? 4/50. Perfecto, 4 sobre 50, porque no importa que sean ases o que sean, en este caso, que sean ases o que sean reyes, lo importante es que están marcados con lapicera, ¿sí? 4 sobre 50, perfecto. Lo que habíamos visto en la clase anterior era los eventos a ver si está acá. Sí. Bueno, esta es parecida a la anterior, pero habíamos visto esto. ¿Alguien me puede explicar rápidamente qué significa esto? Y cada cosa va a representar un grupo. El azul va a representar un grupo, el rojo otro grupo, y después la unión sería lo que tengan en común. Claro, y plantéenme un ejemplo de esto con un mazo de baraja de naipes. ¿Cómo se podría plantear un ejemplo de esto? ¿Qué podría ser lo azul? ¿Qué podría ser lo rojo? Pares, impares pueden ser. O sea, el azul Y los que sería... están marcados por lapicera, claro. Los pares y otros impares, y los del medio podrían ser las cartas que estén marcadas con lapicera, por ejemplo. Sí. Pero vayamos a si podemos conseguir 2 grupos de cartas que tengan características. Un grupo lo ponemos acá y otro grupo lo ponemos acá. Uno en grupo en azul, uno en grupo en rojo. ¿Qué grupos pueden ser, por ejemplo? 2 grupos distintos. Par e impar. Sí, Puede par e ser. impar. Y un grupo un poco más chico que no sea par e impar, porque tenemos las mitad de las cartas pares y la mitad de las cartas impares. Podría ser las categorías como las picas, el trébol. Sí. Sí, Pero ahí sería más grupo.
Claro, por ejemplo, pensando en la baraja española, los 4 ases acá y los 4 reyes acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué probabilidad hay de sacar un as sobre 50 cartas? Si tengo 50 cartas y tengo 4 ases, ¿qué probabilidad hay de que mezclando saco una carta y es un as? ¿Cuántos son los... Vamos al pizarrón, a ver. Un toque. Bien, si tengo acá una baraja entera, ¿no? Como decía el ejemplo. Acá tengo un grupo que son los ases. Y acá tengo un grupo que son los reyes. ¿Cuántos ases tengo? Son 50 cartas. Un segundito que me llevo algo, ¿eh? Disculpen. Listo, disculpen. 50 cartas. ¿Cuántos ases tenemos? 4. ¿Qué probabilidad hay de que en una baraja de 50 Sí. yo saque un as? Son 4 sobre 50. La cantidad de resultados del espacio muestral son 50 y la cantidad de eventos posibles positivos son 4. Yo estoy hablando de un as nada más, ¿eh? Por otro lado, ¿cuál es la probabilidad de que yo saque un rey de las 50 barajas? También hay 4 reyes. Por lo tanto, es 4 sobre 50. Ahora, la pregunta siguiente sería, ¿cuál es la probabilidad de que yo pueda sacar un as o un rey? Y ahí se sumarían las dos probabilidades y serían 8 sobre 50. Claro, perfecto. Es 4 sobre 50 más 4 sobre 50. Es igual a 8 sobre 50. Ahora, estos eventos se denominan excluyentes porque no dependen uno de otro ni tienen cosas en común. ¿Sí? O sea, un as no tiene nada en común con un rey, ni un rey tampoco tiene nada en común con un as. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos dos grupos, de donde dos eventos y los resultados son totalmente independientes unos de otros, las probabilidades las tenemos que sumar. ¿Sí? Esa sería una de las formas de operación de probabilidad. Ahora, después tenemos también casos donde hay eventos que se tienen que cumplir, o sea, más de uno a la vez. Por ejemplo, suponiendo que 1 de cada 10 personas
son pelados. ¿Sí? Y 1 de cada 10 le falta un dedo. ¿Sí? ¿Cuál sería la probabilidad de encontrar una persona que sea pelada y le falte un dedo? Las dos cosas. 2/20. Cuando tenemos eventos que hay que cumplir y cumplir más de uno, que se cumplan sobre un mismo objetivo, más de un resultado, las probabilidades se multiplican. Sí, se multiplica. 1 por 10 por 1 por 10. Y esto es igual a 1 sobre 100. ¿Sí? Esas son las dos operaciones básicas. Vamos a volver a la pantalla. Y vamos a ver una operación más. Segundito. ¿Cuál es? Esta me parece. No, esta no. Esta. Esta fue la que vimos el otro día. Esperen que encuentro. Lo que quiero explicarles. Bueno, acá teníamos, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado de los que son mutuamente excluyentes? Bueno, no encuentro ahora la diapositiva y no me acuerdo bien cuál es la fórmula. Pero bueno, eso en todo caso lo veremos la próxima clase cuando lo tenía preparado. No, esto no es. No. Bueno, estos dos temas más o menos se entendieron del tema de la unión de cuando son eventos independientes, las probabilidades se suman, y cuando son eventos que se tienen que dar al mismo tiempo, las probabilidades se multiplican, ¿sí? Después vamos a ver las probabilidades cuando estos dos grupos tienen elementos en común, cuando hay intersección. Cuando hay intersección de elementos, se pueden dar otras operaciones de sumas y restas de probabilidades. Eso es lo que estaba buscando y no encontraba la...
la diapositiva, ¿sí? Profe, ¿cuándo era que se multiplicaban entonces porque cuando eran diferentes? Cuando vos tenés resultados que se tienen que dar al mismo tiempo, por ejemplo, como el ejemplo que vimos, que un resultado y otro resultado, los dos resultados o más de uno se tienen que dar en el experimento, como resultado final. Lo que habíamos dicho del pelado, 1/10, y al que le falta un dedo, 1/10. En una población general, ¿qué probabilidad hay de que encuentres una persona que sea pelada y también le falte un dedo? Cuando entra el y, cuando tiene que ocurrir una cosa y otra cosa, ¿sí? Cuando es así, las probabilidades son más chicas. Entonces vos al multiplicar 1/10 por 1/10 te da 1/100. O sea que de cada 10 personas tiene una característica y uno de cada 10 tiene otra, y para que las dos características se den en la misma persona, se multiplica y tenés 1/100, ¿sí? Ese es el concepto. Ok, profe, y una duda. Pasa que igual Sí. tampoco, por eso. Mejor. Pero tenía una duda con respecto a el ejercicio 108, que Sí. pregunta, digamos que el evento, si se elige un integrante al azar, ¿cuál es o rubia? Es como que salga un femenino rubio, una femenina rubia o un masculino rubio. Esos serían dos eventos, ¿no? En el 108 acá. El 108, sí. Bueno, acá es parecido a lo que habíamos dicho, que sea un as o que sea un rey. Acá es lo mismo, que sea un rubio o que sea una rubia. ¿Sí? Acá tenés que sumar la cantidad del espacio muestral, cuántos elementos hay en total, porque el resultado es sacar una persona sola. Entonces, vos tenés cuántos cumplen con la condición y cuánto es el total. ¿Sí? ¿Cuántos rubios hay en total, personas rubias, dentro de ese grupo? Hay 7 y 5. Sí, 5, sí, 12. Ah, bueno, 12. entonces sí, yo entendí. No, porque yo lo había hecho separado. Yo hice rubios por un lado y rubia por otro y después lo sumé. Hice la unión entre ambas cosas por las dudas, pero igual después me di cuenta y podría haberlo hecho sumado los dos y daba lo mismo. Claro. Acá tenés 8 y 12 son 20, o sea, 12 de esos 20 es la probabilidad que salgan rubios, sacar un rubio, 12/20. Que podemos ir dividiendo 6/10 o 3/5, y ahí ya queda, no se puede dividir sin decimales. ¿Sí? Bueno, les sugiero que vayan haciendo los ejercicios, los vayan entregando, ¿sí? ¿Puede ser? Yo tuve Así una después duda con el último, profe, que no entendí muy bien cómo hacerlo. El 125 Sí, sí. se hace rodar 2 veces un dado común y se considera la suma de los puntos obtenidos en ambos lanzamientos. En primer tiro sale un número par. O sea, vos ya tenés un primer tiro, un número par.
¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea mayor que 7? Y sale 2 veces 2 y la suma es 4. Entonces, o, por ejemplo, un número par que sería 4. Entonces ahora tendría que salir 2 veces para que te dé 7, un número impar y un número par, por ejemplo. Como 4 y el 3. Creo que por ahí va. ¿Se acuerda que yo le había dicho que lo pueden hacer en un Excel, ¿no? Se lo pueden entregar en un Excel. Entonces vamos a hacerlo acá. Se hace rodar 2 veces un dado común y se considera la suma de los puntos obtenidos en ambos lanzamientos. Cada lanzamiento es independiente, no depende uno de otro. En el primer tiro sale un número par, o sea que tenemos un 2, un 4 o un 6, ¿sí? Y tiene que salir algo 8 o mayor a 7, de acuerdo a lo que dice. Entonces, ¿cuánto tiene que salir acá? Profe, ¿no es que el segundo tiro tiene que dar un número que es sumado al primero de 7? Claro, este es el segundo tiro. Acá tiene que dar mayor a 7. ¿Cuánto puede salir acá para que sea mayor a 7? 6. 6. Si en el primero dio un 4, en el segundo un 3. ¿Por qué 6? Porque si acá salió un 2, para que salga un mayor a 7 tiene que salir un 6. Y acá va a salir un 8. Ah, tiene que ser mayor que 7, no vi. Cierto, mayor, parece que un 7. Claro, mayor a 7. Acá puede salir 4 o 6. Y acá puede salir 2 o 4 o 6. Profe, ¿Sí? pero no se especifica que la segunda tirada tiene que ser par igual. Tenés razón. Entonces 4, 5, 6. Acá 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la pregunta, ¿cuál sería? Mayor que 7. Claro, acá está dependiendo la segunda de la primera. Este es más complicado. Se considera la suma de los puntos obtenidos en ambos lanzamientos. En el primer tiro se sale un número par. Luego, ¿cuál es la probabilidad de que la suma sea mayor que 7? Profe, Sí, o sea, yo creo que el resultado obviamente va variando según la tirada del primer tiro, pero el número de probabilidad, o sea, el de arriba, sería, por ejemplo, el del primero, hay solo una probabilidad, sería una sobre la escala de los dados, que sería 6. Y así con los demás resultados. si acá salió 2, acá sería 1 sobre 6. Si acá Claro, salió 4, esto sería 3 sobre 6. Y si acá salió 6, sería 5 sobre 6. exacto. Creo que sería así. Sí. Hasta ahí estamos de acuerdo. Igual me gustaría investigarlo para ver si es correcta la respuesta realmente. Pero por ahora dejemos que, de acuerdo a cada primer tiro, tenemos 1 sobre 6, 3 sobre 6
y 5 sobre 6. ¿Sí? Por acá tenemos dependencia. Bueno, se los respondo en la próxima clase. ¿Sí? Si quieren, pueden hacer los ejercicios sin entregar el 25, que lo tenemos, o si no entreguen esta respuesta, 1 sobre 6, 3 sobre 6, 5 sobre 6, y después vemos si la respuesta es correcta. ¿Sí? Bueno, por el tema me gustaría que vayan entregando los ejercicios, ¿sí? Y después pasamos a algún otro tema más, con el tema de intersección de probabilidad, y después queda otro tema de estadística más adelante que tiene que ver con, esto es lo que es probabilidad, y después vamos a ver algunos temas de estadística más adelante, cuando tengamos el tema de probabilidad un poco más avanzado, ¿sí? Bien. Quería pasar ahora a la parte de base de datos que habíamos visto la clase pasada, ¿se acuerdan? Les hago una consulta, porque yo estuve trabajando con esta herramienta, la de LibreOffice. ¿Ustedes estuvieron tratando de instalarla? ¿Alguno lo trabajó con eso? Sí, Sí. profe, yo instalé el libre. Sí, yo también. Yo igual, profe. Ah, no. Lo que sí hace es que, suponer, yo empecé a hacer los ejercicios de esto, lo quería entregar con el LibreOffice, y Sí. una vez que lo guardo, cuando lo quiero abrir, me vuelve a actualizar todo, no sé lo que hace, no sé si se instaló bien o no. Lo que me voy a bajar es la versión portable, porque la instalación, o sea, yo le hice la instalación por defecto. Y me Claro, hace, sí. pero yo no sé también si es incompatible, porque también tengo el Office de Microsoft. No me pude investigar. No, yo No me también puse a tengo instalado. Yo tengo instalados los dos y funcionan. Bueno, pero igual les quería dar una noticia triste. Por un lado, yo estuve tratando de trabajar un poco más con este LibreOffice. Yo realmente no lo conocía en profundidad. Yo tal vez le di un poco más de crédito de lo que tenía. Estuve tratando de elaborar los ejercicios y los trabajos, pasarlos de Access a LibreOffice, y llegué a la conclusión de que es una herramienta que no tiene las capacidades mínimas que necesitamos nosotros en facilidades para la materia, porque es bastante limitada comparada con el Access, y esos límites también nos limitan a nosotros para los conceptos que tenemos que trabajar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo le había hablado de la base de datos, que eran dos partes? Una parte era el motor, donde están los datos, y otra parte es esa aplicación, esa cáscara, esa aplicación gráfica que interpreta todo lo que está dentro de los datos. Bueno, esa cáscara que tiene el LibreOffice para trabajar sobre la base de datos no es tan potente como para que nos permita trabajar con los conceptos. En cambio, el Access sí tiene todo lo que necesitamos. Así que yo quería ver con ustedes, de ver el tema de Microsoft. Me parece que vamos a tener que pasarnos al Microsoft Access. Yo no sé cuántos lo tienen, cuántos no lo tienen. Si podemos hacer algún relevamiento rápido. Sí, en mi caso yo lo tengo los dos instalados. Tenés el Access, está bien. ¿Qué versión? 2010. Bien. ¿Usted, algún otro que tenga instalado el Access? Yo también.
el Office. Tenés el Office con el Access. Sí, perfecto. Bien. Si alguno de ustedes no lo tiene, el tema de instalar un Office, estamos en la pandemia, estamos dependiendo un poco de las máquinas que ustedes tienen en su casa, porque si esto lo estaríamos haciendo en el instituto, todos tendrían su computadora con el software necesario y no habría problema. Pero como estamos en esta situación totalmente distinta, vamos a tener que ser un poco más creativos para ver cómo trabajar. Yo las clases las voy a dar con el Access porque no me queda otra, porque no encuentro otra herramienta que nos dé velocidad y facilidad de trabajo. Yo lo que le puedo ofrecer es un Office de los viejitos. Yo tengo para descargado y para instalar y con un número de serie. Es medio viejito, es el 2007, ¿sí? Lo que pasa es que ese 2007 ya con el Access que tiene alcanza para todo lo que tenemos nosotros. Y es un Office que previo a todas las que tenía todas esas verificaciones contra internet, que tenía que vos le pones el número de serie y ya el producto queda registrado. Queda activado, no jodes. Sí, eso claro, es y no molesta más. Las versiones más nuevas ya vienen todo con una activación por servicio, se conecta a internet, tenés que tener una cuenta. Y para los conceptos que nosotros necesitamos nos alcanza bien. Así que, si les parece, yo les voy a dejar el link de descarga de ese Office y les mando un pequeño documento de cómo instalar. Es como instalar un programa cualquiera. Lo que sí lo van a tener que... no, se lo voy a tratar de dejar en un zip, así ustedes lo pueden desipiar. Saben usar el zip, ¿sí? Para extraer datos de un zip. Porque yo tengo, en esa época, el software, ya hoy casi no se usa, se distribuía en CD o en DVD, en CD básicamente. Y yo tengo un archivo que se llama una imagen ISO, .ISO. Esa imagen .ISO, en su momento, se grababa a un CD o un DVD y eso era lo que se distribuía a los usuarios. Entonces el usuario colocaba el CD o el DVD e instalaba el software. Hoy día eso ya casi no existe, hoy todo por internet, todo en línea. Por eso. Entonces yo le voy a dejar, yo voy a abrir ese ISO, voy a hacer un zip con todo el contenido del ISO. Ustedes van a tener que bajarlo a su computadora, descomprimirlo, el zip, y adentro va a haber un setup exe para correrlo, doble clic, y va a haber un archivito también con un número de serie, que apenas ustedes arrancan el setup, les pide el número de serie. Ustedes copian y pegan el número de serie y ya se puede instalar y queda activado, ¿sí? Todo eso es para los que necesiten instalar el Office para esta materia, para el Access. Porque sé que hay Office también que vienen sin el Access, que son medios así como recortados o más. Vosotros son otras versiones de Office. Así que a veces vamos a tener que ir por ese camino. Al no tener las máquinas del laboratorio del instituto y el LibreOffice, lamentablemente, es el LibreOffice Base, el base, no tiene mucha potencia, la potencia mínima que necesitamos nosotros para alguien sin experiencia para que pueda manejarse y hacer todos el estudio de las bases de datos, ¿sí? La base de datos sí anda perfecto, los datos, todo, pero esa cáscara que tiene por afuera para manejar todo eso no es tan potente, ¿sí? Por eso, y eso que tengo la última versión del Base. Así que los que instalaron el LibreOffice, bueno, les sirvió de experiencia o lo pueden seguir usando sin problema. Si no, instalen el portable, que anda bien. Si un día se les rompe el Office de Microsoft, tienen el LibreOffice para trabajar, ¿sí? Es una alternativa.
Y para la materia vamos a tener que usar el Access que ustedes tengan, y si no, instalan este que yo les voy a dejar, el 2007, que es medio viejito, pero alcanza perfecto y no tiene el problema del número de la activación por internet y todo eso, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, perfecto. Sí, Bueno. sí, perfecto. Buenísimo. Bien. Vamos a ver si nos acordamos algo de la clase anterior. Vamos a empezar a continuar un poquito con bases de datos, ¿sí? ¿Quieren hacer un pequeño break o continuamos? ¿Qué les parece? Me parece bien, así me termino de preparar para apreciar la clase, porque llegué corriendo y me metí así nomás. Bueno, hacemos ahora 5 minutos, 19:10, retomamos, ¿sí? Yo voy cortando la grabación acá.